Muy buenas tardes, chicos. Hasta ahorita ya llevamos dos tipos de recursos naturales, que es nuestra geósfera, nuestra parte sólida, eso recuérdenlo bien, sólida, contenida en nuestros continentes. Tenemos la hidrosfera, que es la parte líquida de la Tierra, contenida en mares, océanos, lagunas, lagos, ríos, y ahora vamos a hablar más detalladamente acerca de nuestra atmósfera, esa capa gaseosa de nuestra Tierra. Bien, la atmósfera. Dijimos que es esa capa de gases que rodean a nuestra Tierra. Algunas características o algunos elementos, mejor dicho, que pertenecen a nuestra atmósfera lo tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Son un 78% nitrógeno, 78% nitrógeno, 21% oxígeno y tenemos un 1% de dióxido de carbono. Esto es lo que podemos encontrar principalmente en nuestra atmósfera. Una cualidad muy importante que tenemos para la atmósfera es que regula la temperatura de la superficie dentro de ella, donde se desarrollan pues varios fenómenos atmosféricos. En este caso estaríamos hablando de lluvia, viento, niebla, perdón, ciclones, todos estos elementos, estos fenómenos atmosféricos. Así como nuestra Tierra en su parte sólida se encuentra dividida en varias capas, pues la atmósfera también tiene diversas capas. Podemos entonces ver o hablar acerca de cinco capas. En este caso utilicé una imagen que está en inglés, pero no hay problema, les voy a comentar los nombres y nos vamos a ir viendo. No varían, no hay gran diferencia, entonces pues sí es fácil de entenderlo. De todos modos se los voy a ir mencionando. Tenemos la primera capa, la que está más cercana a nuestra Tierra y se llama troposfera. Es la más importante de todas nuestras cinco capas. ¿Por qué? Principalmente, perdón, en esta capa es donde se desarrolla la vida. Se dan las condiciones necesarias para la vida. Y pues por lógica es la más cercana a nuestra corteza terrestre. Recuerden que esta corteza terrestre es donde estamos nosotros. Son nuestros continentes. También otra característica importante, ya les había mencionado, es que se desarrolla la vida y en esta capa podemos encontrarnos que se desarrollan también los fenómenos meteorológicos. Otra cosa también es que, si recuerdan en el tema anterior de nuestro ciclo hidrológico, es que surge el vapor de agua, que es el momento en el que el sol calienta una superficie líquida y ésta se evapora. Este vapor de agua es el que encontramos también en la troposfera. Un ejemplo, cuando han ido a la playa, las personas que han ido, si no, pues se los comento ahorita, cuando recién se llega a la playa, luego se siente calorcito, se siente un vapor. Pero cuando estás frente a la playa, también se ve ese vapor. Eso que se logra ver como una cortina ligera de gas, de humo, es nuestro vapor de agua. Entonces, ese también es importante para el desarrollo de la vida en la Tierra. Y por lógica, porque esta viene como pregunta dentro de sus guías, de cuál es la capa propicia para la capa donde mejor se desarrollan las condiciones para la vida en la Tierra es la troposfera. Eso recuérdenlo muy bien. Vamos rápidamente a pasarnos a la siguiente, es la estratosfera. Esta capa, ¿qué tiene de diferente con la primera? En la troposfera vemos que tiene vapor de agua en gran cantidad, enorme cantidad. Pues en la estratosfera este vapor de agua va a disminuir considerablemente.
¿Qué es lo que también vamos a ver ahí? Es que va a haber va a haber también un escaso movimiento de aire. Recuerden que en la troposfera y en el anterior tema con el ciclo del agua, habíamos dicho que hay corrientes de aire frías que bajan y chocan con las del vapor de agua, que es menos denso. Bueno, estas corrientes de aire son las que están en la capa de la troposfera. Entonces, tanto las corrientes de aire como el vapor de agua se van a ver disminuidas en gran medida en la estratosfera. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Como se aprecia en la imagen, tenemos una línea un poquito más gruesa, igual de color azul que se las estoy marcando. Esta capa, bueno, no, esta no, capa no. Esta línea que les marqué es la capa de ozono, es donde se concentra mayor ozono y por lógica cuando llegan los rayos solares pues se ven detenidos aquí y rebotan. La siguiente capa que tenemos es la mesósfera. ¿Qué tenemos aquí en esta? Bueno, como habíamos estado diciendo, si en la troposfera hay una gran cantidad de estos dos elementos, vapor de agua y corrientes de aire, en la estratosfera menos, en la mesósfera pues casi es nulo, es inexistente. Y bueno, aquí como se puede apreciar en la imagen, es donde se desintegran los meteoritos. Y también otra característica es que el vapor de agua la capa de ozono que encontramos en la estratosfera ya no va a estar en la mesósfera, se ve reducida se ve reducida casi en su totalidad. Por otro lado, tenemos que esta capa, la mesósfera, pues es la capa más fría de la atmósfera, alcanza unos menos 90 grados centígrados. La siguiente capa que tenemos es la termósfera. Aquí definitivamente pues ya no tenemos ni vapor de agua, ni corrientes de aire, mucho menos capa de ozono, pero algo también que es importante de mencionar es que la termósfera también se le conoce con el nombre de, a ver aquí, ionosfera. Perdón por las letras todas gachas. Ionosfera. Esta capa de ionosfera o termósfera, pues es lo mismo, es la misma capa. Pero ¿por qué se llama ionosfera? Es a lo que quiero llegar. El concepto de ionosfera quiere decir que perdón, disculpen que me tardé un poco, es porque en esta capa, recuerden que habíamos dicho que nuestra atmósfera tiene un 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% de dióxido de carbono. Bueno, la parte de nitrógeno y oxígeno, estos gases conformados por estos elementos, se van a separar en lo que son iones positivos y iones negativos. Y pues debido a la absorción de los rayos X y ultravioleta provenientes del Sol, pues también se produce la aurora boreal. En otras palabras, quiero decir que en la termósfera el nitrógeno y el oxígeno se van a separar en iones positivos y iones negativos. Y por eso se le conoce de esta manera, ionosfera. Pero bueno, lógicamente lo más importante aquí a mencionar es que pues tenemos las auroras boreales, tenemos los satélites también y algunos espaciales. Ya finalmente para terminar las capas de la Tierra, las capas de la atmósfera, tenemos la exósfera. ¿Qué hay con esta capa? Bueno, esta capa se encuentra a 700 a 190.000 kilómetros, o sea, es la capa que se encuentra más cercana a lo que es el espacio exterior. Prácticamente no hay una división entre lo que corresponde a la capa y al espacio exterior. ¿Sí?
De hecho, en sus documentos se los mencionó como los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio sideral. Entonces, pues esto es todo, chicos, bueno, con respecto a las capas. Principalmente, y recuerden mucho que la troposfera es la parte principal, es la capa esencial para el desarrollo de la vida. Con respecto a la atmósfera, vamos a estar viendo este primer tema, bueno, subtema, que son los elementos del clima. Más específicamente estaríamos hablando de variantes meteorológicas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cualidades que vienen o que son parte de nuestro clima. Esto lo podemos ver con un ejemplo muy fácil, con la señorita del clima que da todas las mañanas en los noticieros. Si ustedes se dan cuenta, pues la señorita siempre nos menciona cuántos grados va a hacer, si es de frío, es calor, si va a haber lluvia, cuánta precipitación va a haber. También nos menciona la humedad y si va a haber vientos. Entonces, todas estas cualidades son elementos del clima. Vamos a ver la primera. Tenemos temperatura. Nos dice que el concepto de temperatura pues solamente es una magnitud que nos va a expresar frío o calor en el ambiente. Y bueno, este se menciona en grados centígrados. El siguiente que tenemos es el viento. En el viento, ya lo hemos venido repitiendo, son nuestras corrientes de aire. Recuerden que tenemos dos, corrientes de aire frías y corrientes de aire calientes. Cuando chocan entre las dos también generan pues diferencias de aire. De hecho, la corriente de aire es producida en la atmósfera por causas naturales. El siguiente es humedad. La humedad pues es agua vaporizada que se va a mezclar en el ambiente. Entre más agua vaporizada vamos a tener una mayor humedad y regresamos al mismo ejemplo de la playa. Cuando recién llegamos vemos esa pequeña brisa que se ve como el vapor cuando nos bañamos, cuando ese vapor calientito es el mismo que nos encontramos cuando vamos a las playas. Y este vapor pues nos hace sentir calientito. Bueno, de hecho ya les di dos ejemplos, ¿no? Cuando nos bañamos y cuando vamos a las playas. Ahora, tenemos el otro que es precipitación. Ese ya también lo vimos en ciclo hidrológico, se refiere a la parte líquida, cuando llueve. Entonces podemos decir que es agua procedente de la atmósfera que puede caer tanto en tanto sólida como líquida. Y sólida me refiero a granizo, pero también tenemos otras variantes como el agua-nieve y en la nieve. Finalmente tenemos lo que es presión atmosférica, que no es otra cosa más que la presión que ejerce nuestra atmósfera sobre cualquier punto de la Tierra. Esto llámese una casa, un árbol, nosotros mismos, a un perro, cualquier elemento, es la presión atmosférica. Lo que vamos a ver ahora son factores del clima, son aquellos factores que nos van a influir en nuestra temperatura y en nuestra precipitación, o sea, nuestra lluvia, para tener esa gran diversidad de climas en el mundo. Entonces, vamos a ver el primero, que es el de latitud. Esta imagen viene igual en sus documentos y vamos a empezar. Para esta latitud tenemos que recordar nuevamente que tenemos a nuestro Ecuador. Es el que nos va a dividir a nuestra Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Nuevamente tenemos latitud norte y una latitud sur. ¿Qué nos dice? ¿Cómo puede afectar la latitud a nuestros climas? Sencillamente con esto, que mientras más acercados nos encontremos de nuestro Ecuador, la temperatura y las lluvias van a aumentar. Por eso, esta parte
la encontramos más verde, porque hay una gran cantidad de lluvias y sus temperaturas, bueno, la temperatura de esta zona que está más pegada más cerca al Ecuador, pues hay mayor vegetación. Y esto lo vamos a ver más adelante con calma cuando hablemos de los climas. Entonces, esta es la primera condición. Si nos podemos dar cuenta, entonces, mientras más alejados nos encontramos, más alejados, pues vamos a encontrar otro tipo de clima, como el seco. Aquí, por ejemplo, tenemos un poquito de seco y mientras más alejados nos encontremos todavía, vamos a tener un clima frío. En este caso, pues va a haber menor temperatura y menos lluvias, mientras más alejados pues nos encontremos de nuestro Ecuador. El siguiente que tenemos es altitud y relieve. Aquí les puse una imagen de una montaña con algunos nombres de regiones naturales, pero no me quiero enfocar en las regiones naturales todavía. Vamos a hablar acerca de cómo afecta la altitud y el relieve. La altitud, recuerden que es aquella medida que se da con respecto al nivel del mar. Y esta, recuerden también que no es exacta como nuestra altura. Entonces, tenemos cómo se ve afectada esta altitud más el relieve. Recuerden que el relieve son pues las montañas, sierras, cordilleras, todos estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que a mayor altitud yo me encuentre, voy a encontrarme con frío. Mientras menor altitud yo esté, pues va a ser más calor. Y aquí lo podemos ver en la parte de abajo, en la menor altitud tenemos al desierto o una zona desértica, y mientras mayor altitud, yo tenga, va a haber un cambio drástico de temperatura, va a ser frío. Por eso, en la imagen que tenemos arriba, pues podemos ver en la parte de las montañas frío, nieve en la parte más alta. Y por lógica, también, por ejemplo, en las cadenas montañosas, en este caso varias montañas, como el ejemplo que les acabo de dar en la imagen, pues estas van a servir para frenar los vientos y va a impedir el paso de las nubes. Por eso en la parte más alta de las montañas vemos despejado, porque esta es la función de las montañas. Lo siguiente que tenemos es proximidad y lejanía del mar. ¿Qué podemos decir acerca de esta proximidad y lejanía del mar? Principalmente tenemos que mencionar que vamos a mencionar un ejemplo en carretera. Conforme yo me vaya acercando, aquí está, conforme yo me vaya acercando más al mar, voy a encontrar mayor vapor de agua. O sea, va a haber una mayor temperatura. La temperatura se va a elevar. Pero, ¿qué va a suceder cuando yo me aleje del mar? Pues va a haber una disminución en la temperatura. Y esto lo podemos ver de ejemplo cuando vamos al mar. Lógicamente, el calor abunda, está tremendo, empezamos a sudar. Y cuando nos retiramos, cuando vamos ya sea en avión o en carretera, sentimos una disminución de la temperatura. Sentimos fresco, sentimos frío. Por eso la temperatura del agua impide que la temperatura del ambiente baje. ¿Qué encontramos entonces con vegetación? Esto es muy sencillo. A mayor vegetación, como podemos ver aquí en la imagen de arriba, a mayor vegetación va a haber frío, o sea, la temperatura va a disminuir, y esto lo podemos ver cuando vamos, por ejemplo, a Chapultepec. Ahí hay bastantes árboles, hay bastantes arbustos, no mucho como una selva,
pero los hay y sentimos frío, sentimos fresco. En comparación, si vamos a una selva, pues también, ya sea que algunas zonas las encontremos muy, muy frescas, que es el caso, o calientes en tropicales. En otro caso, sentido contrario, en la imagen de abajo podemos ver o encontrarnos, disculpen un poquito, es que se está metiendo algo de ruido allá. Bueno, se metió un poquito de ruido, por eso paro un poco el video. Regresando a lo que les quería comentar, en la parte de la imagen de aquí abajo que estoy circulando de amarillo, tenemos todo lo contrario, no tenemos árboles, entonces hay menos vegetación. Cuando hay menos o nula vegetación, la temperatura tiende a aumentar. Por eso se dice que hay que sembrar más cantidad de árboles para dar mayor vida, porque si no, ahorita tenemos que, pues, la temperatura, pues, además de ser verano, que hace muchísimo calor, imagínense sin árboles, el calor se vuelve más intenso todavía. Entonces, estos son algunos factores que influyen en el clima y tenemos algunas características propias del clima. Con esto terminamos las características que influyen en lo que es la atmósfera y vamos con el siguiente, que es acerca de los climas, esa clasificación.